bendiga, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lugares de trabajo, de estudio, desde sus lindos hogares. Bueno, nos encontramos aquí, en el cine. Así que sea bienvenido usted, mi hermano evangélico, católico, pentecostés, testigo de Jehová, mormón, ortodoxo, jesuita, mesiánico, laico, de iglesia presbiteriana, metodista, unicista, de la Scientology, si usted es hinduista o musulmán. Bueno, voy a dejarles aquí un lindo testimonio de lo que Dios hizo en mi vida tras seguir esa cruz, ese camino que es Cristo. Y quiero compartirles este lindo pasaje bíblico cuando en la prueba usted puede perder su trabajo, puede perder tal vez a su pareja, puede perder tal vez a su familia, puede perder alguna amistad por causa de seguir a Cristo. Entonces quiero decirle que este lindo testimonio es para fortalecernos como creyentes. Sin más, que Dios les bendiga grandemente a ustedes. Hoy vamos a contar una linda historia acerca de la tentación de Jesús. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, hoy vamos a estar aquí para darles el testimonio. Como han visto, Dios me permitió hacer ese rodaje para un programa de televisión que prefiero reservármelo. Pero sí decirles que es una plataforma que se llama Netflix. Con lo cual, este testimonio maravilloso del Señor es para seguir confiando en Él y en sus promesas. Ya vieron muchos de ustedes en mis anteriores vídeos
que me quedé completamente sin nada después de mi trabajo y de lo que el padre de mi hijo no me envió, el dinero que me suele dar para mi niño, y de que completamente quedé sin nada, pero yo declaré un versículo en mi vida, un versículo bíblico, y es el que acabaron de hacer. Recuerdo que en ese tiempo también estuve ayunando en un ayuno de 41 días, 40 días para las personas a que se acerquen a los caminos del Señor, y un día para mi hijo. Entonces fue un levantamiento del enemigo contra ese llamado a mi vida. Pero quiero compartirte este maravilloso testimonio para la gloria del Señor. Yo me fui caminando a seguir evangelizando un día, y yo dije, bueno, Señor, tú tienes en control el trabajo para mi vida, tú sabes mi necesidad, y declaré ese pasaje que acabamos de ver anteriormente, que lo han visto a través de este audio. Entonces encontré a una persona que ya llevaba mucho tiempo enferma, que él toma medicamentos, más de 100 medicamentos, impresionante, y él vive en la calle. Entonces me acerqué y le dije, ¿cuándo vas a esperar abrir la puerta del reino de los cielos? Porque hay otra iglesia o ministerio que íbamos a través de la evangelización. Vino un muchacho que sufría de bipolaridad, estaba consumiendo drogas y también consumiendo lo que es, aparte de cocaína, lo que es, me parece que, no sé, bueno, otro tipo de droga más fuerte. Entonces, a través de la evangelización con el pastor del ministerio, gracias a Dios, Pastor Euclides, fuimos a dejar ese muchacho ahí para su rehabilitación, ya que en ese ministerio tienen médicos especialistas, ¿no? Y le damos la gloria al Señor, ya que fue bien acogido el muchacho. Entonces yo me propuse irme a la calle también para evangelizar y hablarle a un muchacho que ya le había dicho varios tiempos, bueno, ya no un muchacho porque ya tiene 40 años, de que qué espera para dejar esa situación que él está, ya que en ese ministerio le ofrecen comida, le ofrecen bebidas, techo, una casa, un alimento. La palabra trabaja, no les pagan, pero no porque no quieran, sino es a cambio de que ellos están, ¿no? Pero les nutren de la palabra y es algo maravilloso, y tienen medicamentos especiales, específicos para tratar, sobre todo con ese tema de desintoxicación, ¿no? De las drogas, de lo que consumen, y entre otros temas que tendrá esa persona, esa situación. Bueno, resulta que yo le hablé, le dije que si quiere yo le puedo dar el teléfono para que él le permita salir de esa situación. Bueno, terminé de orarle, le estuve orando, y cuando un muchacho se me acercó y me dijo, mira, qué bonito detalle has tenido con este hombre. Y yo le dije, no, es lo que es mi trabajo, lo que Dios me ha llamado a hacer. Gracias. Y me dice, mira, me gustaría hablar un poquito, cuéntame. Y yo le dije, claro, sí. Dice, vamos a tomar un café. Claro, yo fui a tomar un café con él, estaba hablando. Justamente me había contado que se había separado de su mujer y la situación con los hijos estaba que al final se quedó ella. Entonces estábamos tomando un café y yo le decía que sí, que Dios abre puertas, que hay que creer a sus promesas. Entonces, miren, quiero contarles que uno tiene que confiar mucho en Dios y amar a Dios, y es lo que quiero comentarles. Miren, este muchacho me dice, mira, dice, si quieres hagamos una cosa, se te ve que eres muy guapa, se te ve muy bonita, dice, si quieres vamos, yo te invito a mi casa, dice, comemos un pollo, comemos juntos y yo te pago 15 euros, dice, para que tú me hagas un masaje y lo que tú quieras hacerme, dice, yo te dejo a ti para que tú me hagas lo que tú quieras, dice. Y yo le dije, mira muchacho, me vas a disculpar, pero la verdad yo no puedo aceptar esa invitación y te voy a decir el por qué. Cuando vino Cristo a mi vida, Él tocó mi corazón y Él me transformó. Él realmente cambia a las personas. Y yo no puedo ir, le dije, te agradezco mucho. Y además le dije, yo me estoy cuidando para un hombre de Dios ya hace muchos años, en santidad, sin tener relaciones sexuales.
y cuidándome para ese hombre de Dios y que debe estar conectado con el Espíritu Santo, que él también debe haber tenido un encuentro con el Espíritu de Dios y también tiene que haberle transformado. Entonces estamos en esa santidad, ya que yo y otras amistades que tengo a mi alrededor, y así como una pastora que le doy las gracias a la pastora de un ministerio también que me hizo orar por ese amado esposo, pareja, para llevar el evangelio los dos juntos. Le estoy agradecida. Entonces yo le dije, mira, lo siento, pero yo no. Y me dice, miren la astucia del enemigo. Como sabrán, el enemigo también se sabe la palabra de Dios. Y me dice, mira, yo también he leído la palabra de Dios. Me dio algunos versículos bíblicos. Y me dice, pero yo no creo que sea malo, dice, estar si alguien te gusta y besarse y hacerse cositas. Y yo le digo, me vas a disculpar, pero todavía no conoces de Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, es un proceso continuo. Dios viene a arrancar todo lo que tienes tú, tanto físicamente, mental y espiritualmente, tanto en tu cuerpo físico, mente y corazón, a cambiar completamente tu vida, porque Él quiere que tu alma sea salva. Entonces yo le dije, busca del Señor, no conoces todavía. Y se me vino este pasaje bíblico que les voy a dar ahora al finalizar. Entonces, miren cómo es la astucia del enemigo, que me intentaba convencer de muchas maneras. Y me dijo, mira, te he escuchado, porque justo me llamó un amigo mío que lo aprecio mucho, que también él se preocupa por mí, y él es periodista y también fue productor de películas en su país, en Colombia, Jesús, y justo me llamó para decirme algo importante. Y él estaba oyendo que estaba sin trabajo, que me había quedado, porque le estaba explicando todo lo que pasó. Entonces me dice el muchacho, mira, y encima no tienes dinero, ¿qué más quieres? Dice, vamos a mi casa, lo vamos a pasar muy bien. Y yo le dije, discúlpame, yo no puedo ir. Por más que tú me intentes convencer, yo no puedo. Yo estoy en santidad y lo siento mucho. Entonces el muchacho no sabía ya qué hacer. Yo me acabé de tomar el café. Le dije, te agradezco mucho la invitación, pero busca del Señor. Y yo me fui y me dice, mira, hagamos un trato. Dice, si quieres mañana, yo te llamo, te lo piensas bien, vas a ganar 15 euros. Y al final, si quieres, piénsatelo y yo mañana te vuelvo a llamar para que vengas a mi casa. En eso yo estuve orando por este muchacho, por esta situación. Y yo dije, Señor, esto no procede de ti. Te quiero invitar para que toques su vida. Estuve orando por él, por la mujer que se separó y por sus hijos. Y cuando de repente yo dije, Señor, tú eres dueño de todo. Y yo sé que mi futuro está en tus manos. Y declaré esa palabra que ustedes acaban de ver, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y está en Mateo capítulo 4. Entonces yo declaré esa palabra de Dios y yo dije, mi confianza está en ti y no en el hombre. Entonces quiero compartirte un pasaje bíblico primero que habla acerca de cuando confiamos en el hombre, y quiero que pongas atención a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje bíblico en Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto lo vamos a leer en la palabra de Dios, en la Reina Valera de 1960 o Santa Biblia, que utilizan los evangélicos pentecosteses de más congregaciones. Y luego vamos a leer en la Biblia Sagrada Católica, pero no sin antes escuchar desde el versículo 17, porque aquí habla del pecado en el corazón.
Dice, el pecado de Judá escrito en cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón, y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros, entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás, dice, la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor para que siempre arderá. Entonces luego nos dice el versículo que les acabé de decir anteriormente. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que aprueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, antes de leer con la Biblia católica el mismo pasaje bíblico, yo vine a casa a orar. Y en el Espíritu el Señor me dijo que el muchacho tenía sífilis. Entonces yo le dije, varón, por favor, deja de estar buscando mujeres para transmitirle esa enfermedad. Dios me ha dicho que tú tienes sífilis, pero no te estoy para juzgar. Yo sé que en tu intención era hacer lo mismo conmigo, pero quiero decirte que yo tengo un respaldo muy grande y es el Espíritu Santo que mora en mí. Pero yo no te llamo para juzgar porque primeramente no soy Dios, pero sí para decirte que busques del Señor. Dios te ama y Él puede cambiar tu vida. Él puede tal vez darte el milagro de sanidad, porque hemos visto testimonios donde Dios lo ha permitido. Gente que ha sanado con SIDA, que me contó una hermana de una iglesia que ayunaron 41 días con una muchacha que tenía SIDA. Y las dos habían ayunado, tanto la persona que tenía como la sierva del Señor de este ministerio, y fue sanada. Entonces yo le dije, busca, tu confianza está en Dios. Y el muchacho quitó su foto del perfil y se dio cuenta de que estaba con Dios y me dijo, está bien, visitaré la página, Dios te bendiga. No me dijo nada más. Entonces, miren, la estrategia del enemigo en este testimonio maravilloso fue no solamente que a través de esos 15 euros, él quería alejarme de ese propósito de Dios, que es que me estoy cuidando en santidad para un hombre de Dios, sino que también quería transmitirme eso que durante mi vida antigua, pasada, que tuve mientras hacía masaje erótico, Dios me libró de todas esas situaciones. Tal vez Dios me libró de una SIDA, de un sífilis, de una gonorrea y muchas cosas más. Y le doy la gloria al Señor porque durante toda esa etapa de mi vida que estuve trabajando en eso, muchas personas y muchos clientes querían acostarse conmigo, pero yo no lo permitía. No puedo negar que sí, alguna vez me acosté porque me gustaba a alguien, pero realmente yo no lo hacía porque... Quiero compartirte algo maravilloso, era que yo era una persona que siempre les atendía en bata, mientras mis compañeras les atendían en ligueros, con cosas más eróticas, ¿no? Entonces yo recuerdo que siempre veía una luz azul que me seguía por los pasillos y en cambio mis compañeras una luz roja, pero yo no me preguntaba qué era eso y era el Señor que me estaba guardando.
Porque recuerden que si yo en los testimonios anteriores yo iba porque buscaba el amor de mi padre en esos hombres, ese amor que no tuve. Yo no iba por mucha gente que va para tener muchas riquezas, comprarse bolsos o unos zapatos de 120, o tal vez porque algunas van para consumir de lo que se prostituyen para los vicios, para la droga. No. Yo lo mío era simplemente para llamar la atención de ese amor que no tuve de padre y así poder, tener ese amor que no tuve. Y muchas veces fui, creo, guardada del Señor porque solamente lo máximo que hacía era manual, que es hacer una masturbación a la parte íntima del hombre, y luego hacía mucho prostático. Prostático es ponerte un guante y hacerle una masturbación por la parte de atrás al hombre. Ese fue lo que yo trabajé durante muchos años, que fue de donde me libertó el Señor. Y también hacía lo que es ponerme un aparato que se llama estrapón, o un aparato como un pene artificial, y es lo que yo penetraba a los hombres. O sea que para la gloria del Señor fui librada tal vez de esas enfermedades, ya que no hacía sexo. No hacía francés. Francés es que tú le coges al pene y metes la boca. Eso yo no lo hacía. Ni tampoco beso negro. Beso negro es que te dan por la parte de atrás. Tampoco lo hacía. Y tenía compañeras que lo hacían incluso sin goma. Miren el enemigo como es por la avaricia al dinero. Pero yo le doy la gloria al Señor porque en su infinito amor Él cada día va haciendo maravillas. Entonces quiero compartirte que ahora voy a dar ese mismo versículo bíblico que está en Jeremías capítulo 17, versículo del 5 en adelante. Pero nos vamos a ir ahora con la Biblia católica, en la Biblia sagrada. Si usted tiene otra edición, ya que hay muchas ediciones, sea bienvenida. Nos vamos a ir al pasaje bíblico y vamos a ver qué es lo que nos quiere hablar el Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios con la Biblia católica sagrada. Dice Jeremías 17: el pecado de Judá está escrito con un estilete de hierro grabado con punta de diamante sobre la tabla de su corazón, en los ángulos de sus altares. Así sus hijos recuerdan sus altares y sus hipos bajo todo árbol frondoso sobre elevados oteros. En los cabezos del campo todos tus haberes y tesoros voy a entregar al pillaje por haber pecado en los cerros, en todo tu territorio. Haré que abandones tu tierra, la heredad que yo te otorgué. Te haré esclavo de tus enemigos en un país desconocido, pues arde mi ira como fuego y va a estallar contra vosotros. Esto dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y busque el apoyo de las criaturas. Apartando su corazón del Señor, será como cardo en estepa, que nunca recibe la lluvia, habitará en un árbol desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío. Su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor. Examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Bueno, decirles que a raíz de abrir esa puerta al enemigo del masaje erótico, también abrí otra puerta al pecado, que fue la pornografía, a la cual estuve atada muchos años. Algo que el Señor me permitió discernir espiritualmente tras ayuno y oración para liberarme de eso. Le doy la gloria al Señor. Y por finalizado, las pasiones desordenadas a través de la masturbación. Pero se preguntará qué es una, pasión desordenada. Es cuando usted conoce a alguien
y pone en sus pensamientos el deseo de masturbarse, aún no conociéndolo, o le gusta. Entonces, la masturbación es un pecado. Yo fui liberada de un espíritu. Vi como el espíritu salió huyendo de la parte íntima mía, tras pedirle al Señor mi pecado, que me perdonara, que yo quiero servirle con integridad, con todo, con mente, cuerpo y espíritu. Y vi cómo fue liberada de ese espíritu, y le doy la gloria al Señor. Entonces, todo siempre empieza por una raíz o por una puerta abierta, y tenemos que discernir, los hijos de Dios especialmente, que ya conocemos de la palabra, para ver qué espíritu es el que está gobernando en nuestra vida para ser liberado de ellos. Entonces quiero compartirte un pasaje bíblico que está en Jeremías capítulo 16, versículo del 16. Dice: voy a enviar a muchos pescadores a que los pesquen, oráculo del Señor, y después a muchos cazadores a que los cacen por montes y cerros y por las hendiduras de las peñas. Mis ojos observan su conducta, no se me ocultan, ni sus culpas pueden escapar a mi mirada. Tendrán que pagar el doble del castigo que merecen sus culpas y pecados, pues profanaron mi tierra con la carroña de sus ídolos y llenaron mi heredad de abominaciones. Nos vamos a ir con ese mismo pasaje bíblico a la palabra de Dios en la Biblia de Reina Valera de 1960, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera de 1960, Jeremías capítulo 16, versículo 16. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultarán, ni su maldad se esconde en la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad, su pecado, porque contaminaron mi tierra con sus cadáveres, de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío, en el tiempo de la aflicción a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Bueno, cuando llegué a casa me puse a orar y bueno, a editar algunos vídeos que el Señor me va dando conforme a su propósito y a su voluntad. Y en eso me llamaron de esta agencia que acaban de ver para ir a trabajar. Entonces yo le di la gloria al Señor, porque Él es el dueño de la economía, del dinero. Y quiero compartirte un pasaje bíblico donde Él nos dice que Él es dueño de la economía, de todo lo que posee cada uno de nosotros. Y siempre me recuerda el pasaje bíblico que yo suelo poner en el flyer, porque el flyer, ese versículo me lo dio el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios dice en Lucas 18:27, que estoy viendo el cartelito aquí. Dice la palabra de Dios: y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Entonces vamos a leer este pasaje bíblico que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Ageo 2, capítulo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero si vamos a la parte de hacia atrás, donde dice versículo 2, capítulo 6 en adelante, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrán el deseado de todas las naciones,
y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, como vemos en este maravilloso testimonio para la gloria del Señor, Él fue el que me envió a ese rodaje, pero recuerden lo que les dije en otros testimonios o en otro momento hacia atrás de los vídeos, que yo voy al cine si es la voluntad de Dios para ir a evangelizar. Entonces, si fue el tiempo, el momento de Dios, así será, porque mi propósito no es ser famosa o, bueno, voy a hacerme millonaria, no. Claro que cada uno necesitamos proveer el alimento, las necesidades básicas para nuestros amados hijos, para, en mi caso, para mis padres, que yo vivo con ellos. Gloria sea al Señor. Pero el propósito que yo le hice a Dios es que cuando Él me sacó de esa vida, yo le hice la promesa que cada vez que voy al cine a hacer un rodaje, ya sea para una película, para un spot publicitario, para lo que Dios tenga, ¿no?, en la voluntad del Señor, es para glorificar su nombre. Entonces quiero compartirte otro pasaje bíblico y nos vamos a ir a Isaías 34. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 34. La ira de Jehová contra las naciones. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuando hay en ella el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Los destruirá y les entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre de espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en borra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca más pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuerpo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a sus compañeros. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed,
si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con sus compañeras, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano le repartió con cordel para siempre. La tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Entonces, si tú todavía estás en ese pecado de la masturbación y de los pensamientos que, digámoslo, son deseosos, o como yo les dije que ponía el enemigo en mi mente, que se llaman deseos de pensamiento de otra persona, de satisfacer tu necesidad solamente con el pensamiento. Que se llaman pasiones desordenadas. Y tú quieres entregarle la vida al Señor. Quiero compartirte primero, antes de hacer una oración, y nos vamos a ir a San Marcos. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la masturbación. Vamos a irnos al pasaje del capítulo de San Marcos, primero 9, capítulo, versículo 38. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que tiene en tu nombre y echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Por qué no nos seguía? Pero Jesús dijo: No se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuál es esta tentación y este pecado? Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que hizo un hombre y una mujer el matrimonio. Entonces, cuando uno se masturba con la mano, algo inerte. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Con este versículo fue el testimonio que yo fui liberada de un espíritu. Salió corriendo de mi parte íntima, le doy la gloria al Señor. Y es un versículo que declara en su vida, si usted no ha podido dejar la masturbación y la obsesión a la masturbación. Dice la palabra de Dios, ocasiones de caer. Está en San Marcos capítulo 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Versículo 43 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Mi testimonio fue que yo declaré ese pasaje bíblico en mi vida, y fue cuando un espíritu de mi, parte íntima salió corriendo. Le doy la gloria al Señor. Entonces yo quiero ahora hacer una oración en base a mi testimonio con este pasaje bíblico, y espero que usted tenga un encuentro maravilloso con el Señor y que siga buscando de su palabra. Bueno, primeramente, Padre amado, Padre celestial, te damos la gloria, la honra, Señor, en nuestras vidas. Señor Jesús, hoy te entregamos ese pecado que no te agrada, la pasión desordenada de nuestros pensamientos y la masturbación. Señor Jesús, sana nuestro cuerpo, mente y alma, Señor. Te presentamos esta oración, Señor, para que tú nos sigas liberando,
para que sigamos procesados para ese camino y ese encuentro hasta la vida eterna, Señor. Líbranos de todo peligro, de toda trampa y de todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas, Señor. Hacemos esta oración de fe y te presentamos este pecado para no volverlo a hacer, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos perdón en esta hora, en este momento, Señor. Cambia mi vida, transforma mi mente, mi corazón, mi espíritu, para que yo sea el día de mañana un testimonio vivo y eficaz para tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, te presentamos este pecado, Señor, que durante muchos años ha sido atormentado alguno de los que se encuentran al otro lado de la pantalla. Tu palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:8 que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor Jesús, porque sé que ya los has perdonado desde donde están, desde donde escuchan, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahora vamos a ver un pasaje bíblico acerca de cuando habla de los esposos, que es donde la relación sexual se ha complementado entre un hombre y una mujer. Algo maravilloso que ha hecho la creación para que así puedan venir nuestros amados hijos por medio de esa relación íntima o sexual que Dios ha creado en la vida de los esposos como pareja. Vamos a leer la palabra, lo que dice en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es Él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a su marido. Como vemos aquí, Dios mandó ese matrimonio maravilloso, y el matrimonio no es con tu mano, no es con ninguno de tus dedos. Con lo cual la masturbación es un pecado. Quizás hay niños que lo hagan o jóvenes en el proceso de la juventud, pero ya pasando ese proceso que tienen los hombres cuando investigan sus cuerpos, los jovencitos o niños que investigan, porque todos investigamos nuestros aparatos reproductores, pasado eso ya se convierte en un pecado ante los ojos de Dios. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en el capítulo de Efesios, versículo 5. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren, la masturbación por lo general se hace en secreto, se hace en lo oculto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, hay un pasaje bíblico en la palabra de Dios que dice lo siguiente, antes de seguir con el versículo 14 del capítulo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios en este otro versículo. Usted se podrá masturbar en lo secreto y nadie se enterará. Pero quiero compartirle este pasaje bíblico que para Dios todo lo ve. Para Él no hay nada oculto. Y usted puede engañar a muchas personas, pero a Él no lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano, eso sale a la luz y a la presencia de Dios. Continuamos con el pasaje bíblico. Y vamos a ver el pasaje bíblico que estábamos anteriormente, que está en Efesios capítulo 5, versículo del 14 en adelante. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para despedirme, quiero decirles que glorifico el nombre de mi amado Príncipe de Paz, oh mi Jesús maravilloso. Para Él siempre sea la gloria, porque Él nos va libertando en estos caminos del Señor. Y me despido con este pasaje bíblico. Sin más, que Dios bendiga tu hogar, tu familia y tu matrimonio. Vamos a irnos al pasaje bíblico que está en Santiago capítulo 1, versículo del 22 en adelante.
Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a irnos al pasaje bíblico de Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y para abajo, más adelante para allá, completar esta despedida maravillosa para glorificar a nuestro amado Señor. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo desde el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Mire lo que dice la palabra de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones. Y aquí hay un punto muy importante porque dice, y guardarse sin mancha del mundo. Y entre una de ellas está la masturbación. No le agrada a Dios. Y vamos a ver este pequeño estudio acerca de qué significa que es mejor casarse que quemarse. Nos vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 7, versículo al 9. Dice la palabra de Dios: quisiera más bien que todos los hombres sean como yo, es lo que dice Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro a otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mandó, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Quedése circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede.
fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para serle fiel. Tengo pues esto por buena causa de la necedad que apremia. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congojas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y bueno, voy a despedirme con este versículo bíblico de 1 de Corintios, capítulo 8. En cuanto al sacrificado a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas
y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga ser tropecedero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, a conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comerá carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así que no seamos de tropiezo para aquellas personas que vienen a los caminos del Señor. Amén.